Hola, muy buenas tardes. Somos María Lucía Gómez, Sara Carbonell, Nicolás Pozo y Valeria Correa y el día de hoy vamos a presentar los corridos. Primero vamos a hablar de la historia dando un tipo de introducción. Después vamos a hablar de su estructura y características. Además, vamos a dar tres ejemplos de corridos, unos de los tres corridos más conocidos y los relacionaremos con la Revolución Mexicana y por último daremos una conclusión. Historia. Los corridos en México se iniciaron en el siglo XVIII. Al comienzo, los corridos estaban compuestos con instrumentos de cuerda, como guitarra o bajo quinto. Con el tiempo se le van añadiendo instrumentos como la batería, el acordeón y más. Este género se ve armónicamente inspirado en los romances españoles. Es por esto que hay tantas similitudes. La escritura de estas canciones caben en la característica de verso de arte menor. Este género resaltó durante la Guerra de Independencia de 1810 a 1821. Algo que sobresale en las canciones son las estructuras narrativas. Los corridos eran generalmente una dedicatoria a personas que hicieron un gran labor en la lucha revolucionaria, como por ejemplo la Adelita está hecha a todas las mujeres que ayudaron a los heridos y lucharon en la revolución. Estas fueron nombradas como Adelitas. Voy a leer una estrofa que dice: en lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Otro corrido es Carabina 30-30. Este está escrito haciendo referencia al rifle 30-30, que es una de las armas más utilizadas durante la Revolución Mexicana. El corrido es un género musical mexicano que trata de una narrativa y se puede cantar, bailar y recitar. Usualmente trata sobre temas políticos. Acá hay tres personajes que hacen parte históricamente de los corridos, que son Francisco Madero, Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. Bueno, entonces ahora vamos a ir con nuestro siguiente tema y el segundo, que es la estructura de estos corridos. Empezamos con que estos corridos tienen una estructura poco convencional. La mayoría de estos fueron escritos a inicios del siglo XX. Y normalmente lo que dejan estos es una moraleja, reflexión o alguna enseñanza. Todos o la mayoría de estos corridos fueron transmitidos oralmente y especialmente por la clase baja de México, pero aún así se necesitaba alguien de una clase un poquito más alta para que pudiera escribirlos y también hablarlos, porque normalmente la clase baja de estos países, pues especialmente de México, era analfabeta. Estos corridos tienen como propósito protestar contra el gobierno de México y pues mostrar un tipo de apoyo y refuerzo a la revolución con ídolos como Poncho Villa. En términos de estructura, normalmente tienen de 2 a 4 versos, normalmente 4 versos y como ya dije, tienen referencias a la revolución y normalmente tienen una rima sonante, ave, ave generalmente. Pasando a los corridos zapatistas, estos resaltan en el sur de México por parte de los seguidores de Emiliano Zapata, uno de los que ya nombramos. Esto está escrito por indígenas que quisieron su tierra y reclamaron su autonomía política al gobierno durante la Revolución Mexicana, y a esto se debe de estos corridos, y estos tienen como tema principal sus deseos y exigencias importantes. Los escritores de los corridos eran generalmente campesinos semiescolarizados y es por esto que el contenido era más importante que la forma y por eso se descuidó la estructura un poco. Las ideologías fundamentales que estos corridos representaron eran sobre la tierra y la libertad. Acá se cumplen unas características que ya dijeron, que son la moraleja. Tienen como propósito unir a la gente zapatista bajo los mismos ideales y valores para incitarlos a luchar por sus derechos, y es una rima sonante y como ya dije tiene una organización distinta. Vamos a pasar a leer un fragmento de este corrido. Partidario de la tierra, en armas se levantó para dejarles a sus hijos el solar que tanto amo. Mi general, Emiliano Zapata presente, dejando sus amoríos, combatió con argumedo
cuando Victoriano Huerta a Madero asesinó. Acá podemos ver referencias muy claras hacia Emiliano Zapata, por ejemplo, o Madero, y además podemos ver su estructura de cuatro versos, como ya habíamos dicho, o su rima asonante AB, AB. Dale, Sara. Ahora vamos con el corrido de la cucaracha. La cucaracha es un corrido de la Revolución Mexicana, uno de los más famosos. Hay varios mitos sobre el origen de este corrido, así como unos dicen que la cucaracha podría hacer referencia a un soldado, otros hacen referencia con la marihuana, y otros dicen que este corrido puede referirse a Francisco Villa, el cual era un general que tuvo un accidente en el cual pisó una fogata escondida y por su forma de caminar, después de lo sucedido, le dicen de esa manera y lo molestan con esto. Este corrido tiene la estructura que la mayoría de los corridos tienen. Está conformado por 12 versos, cada uno de 4 estrofas. Este corrido habla sobre Francisco Madero, quien fue un empresario y político mexicano. Él estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su proclamación ante el gobierno mexicano suele considerarse lo que inició la Revolución Mexicana durante el conflicto. Durante el conflicto, Madero fue elegido como presidente de México y en 1913 fue asesinado y traicionado. En el corrido hacen referencia a esto cuando dicen, pobrecito de Madero, casi todos le han fallado, que es la estrofa número 4 del corrido mexicano La Cucaracha. El corrido es transmitido oralmente y también tiene otra característica que es hablar de la clase baja, ya que los corridos normalmente son recitados por gente que pertenece a la clase baja de México en esa época. Este corrido es un poco más largo, también leeremos un fragmento. Esta coja cucaracha nunca se da por vencida y aunque le falte una pata, baila siempre en la cocina. Tiene tanta mala pata hasta pobre señorita que mi padre con su chancla le ha quitado otra patita. Acá también podemos ver la rima asonante y como bien Sara lo dijo, tienen 12 estrofas de 4 versos. Juan sin tierra. Dale, pues. Bueno, entonces, Juan sin tierra es nuestro siguiente corrido. Este fue compuesto por y este corrido trata sobre la Revolución Mexicana específicamente, sobre Emiliano Zapata, que vivió de 1879 a 1919. Entonces, este corrido ocurre en 1969 exactamente. Bueno, hablando de las características y pues de características de su estructura, este corrido es muy importante y es muy conocido porque lleva a cuestionar al que lee si luchar en las revoluciones liberales para que, o sea, si es importante o vale la pena luchar en las revoluciones liberales, si al final el principal objetivo de los ciudadanos es trabajar para el gobierno y pues si se merece la pena el sufrimiento. Entonces acá resaltamos un fragmento muy importante que refleja como esta moraleja y es: mi padre fue peón de la hacienda y con un revolucionario mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Entonces pues acá podemos ver cómo él fue revolucionario y pasó como este periodo y pasó este sufrimiento para que sus nietos fueran funcionarios del gobierno. Y bueno, acá también tenemos otra reflexión que es que si Zapata y otros tantos revolucionarios que dieron la vida por la libertad levantaran la cabeza, como si esto podría pasar, ¿qué podría pasar? Bueno, en conclusión, los corridos son muy importantes para este periodo, para un país como México, pues fue una manera de apoyar a la revolución mexicana y una manera de pues lograr que se escuchara todo el punto de vista por parte de los revolucionarios. Además que acá no se reprime ningún tipo de información y podemos ver claramente nombres y hechos concretos en cada una de las estrofas de los corridos. Mm, bueno, y ahora nos gustaría, acá son las bibliografías y nos gustaría pasar a poner un par de videos
de nuestros corridos más conocidos. Entonces primero vamos a poner el Zapatista. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Bueno, ahora vamos a poner la cucaracha. En Alcosto y Catronics, los envíos son gratis a 600 municipios. Alcosto. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana. Bueno, y por último vamos a poner Juan Sin Tierra, uno de los más conocidos. Voy a cantar un corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herida para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla, entre tanta balacera, que el que es revolucionario puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarte, porque maté en la trinchera, llevando siempre a la espalda la muerte por compañera. Y tú, Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno. Bueno, estos fueron los corridos y por último nos gustaría decir pues que se debe resaltar que en cada video y pues en cada letra claramente podemos ver cómo se hace referencia a la revolución. Y también, Bueno, entonces, hablando de todos los corridos, pues nos presentan obviamente una historia y específicamente en Juan Sin Tierra es todo eso relacionando la libertad con lo que hizo Emiliano Zapata y va contando em, la historia paso a paso, que es algo muy interesante y muchos, de hecho es muy conocido, pues como ya dijo Valeria, porque a muchos autores o otros muchos cantantes o músicos les gustan mucho las frases que tiene este.